Gabriel Alejandro. Mena Velázquez Joliet. Del Castro Caballero Erwin Giovanni. Nosotros vamos a presentar un algoritmo que imprime y suma una serie de números. Gracias. A continuación presentaré el diseño para la solución del problema que nos tocó en equipo. Como entrada podemos ver que el valor inicial es el número 3, el cual se guardará en la variable que nombramos n. Como proceso se crea una variable llamada suma que empieza en 0 para guardar la suma de los números. Luego muestra el mensaje serie como indicador de que iniciará la serie. Después, mientras n sea menor que 80, hace lo siguiente. Imprime el número n, lo suma a la variable suma. Si al dividir n entre 4 sobra 3, le suma 3 a n. Si no, le suma 1 a n. Cuando termine el ciclo, imprime el número 80 y también lo suma a la suma total. Como salida tenemos al final la muestra de la serie completa, que sería iniciando desde el 3 hasta el 80, y se muestra la suma total de todos los números de la serie. Y para el pseudocódigo se repite el mismo proceso. Hola maestra, mi nombre es Gabriel Alejandro Cornejo Guillermo y voy a presentar el diagrama de flujo del algoritmo que imprime y suma la serie de los siguientes números, que es 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18 hasta llegar al 80. Bueno, primero tenemos dos variables, n con valor de 3 y suma con valor de 0. Luego, mientras n sea menor que 80, el programa lo muestra, lo suma y se ve si se cumple la condición o no. En esta parte de la condición, si el número deja residuo de 3 al dividirlo entre 4, se le aumenta a 3, si no, solo se le aumenta a 1. Luego se repite el ciclo, se vuelve a checar si n es menor que 80, si no es menor que 80, solo se muestra, se suma y se muestra la suma total de todo. Y por mi parte sería todo, muchas gracias. Buenas tardes, yo voy a explicar el código y como ven aquí tenemos la serie PackJack serie 3 y esto indica que el paquete pertenece a serie 3. Eso sirve para organizar el código dentro de un proyecto. Después se declara una clase pública llamada serie 3, se abre una llave. Después de esto comenzamos abriendo el cuerpo de código con la serie public void imprimir entre paréntesis llave. Esto, como dije, se define un método público llamado imprimir que no devuelve ningún valor, que es el cuerpo. Eso se encarga de generar y mostrar una serie de números y su total, que es lo que vamos a realizar. Bueno, saltándonos a las variables, como ven, aquí tenemos la variable int n, que está declarada principalmente como 3, y la int suma, que esta está declarada principalmente como 0, que es lo que vamos a ocupar para sumar todos nuestros números de la serie. Después seguimos con un system.out.print de paréntesis serie punto y coma. Esto muestra el texto serie antes de empezar a imprimir todos los números, por así decirlo, un título. Después de eso nos saltamos directamente al while, que esto nos dice que se imprimirá el número actual n y lo agregará a la suma repitiendo mientras sea menor que 80. Después de esto nos saltamos directamente a un if, que esto nos dice que esto controla el salto entre números. Si n deja residuo 3 al dividir entre 4, a n se le va a sumar 3. En caso contrario que no sea así, solamente se le sumará 1. Después nos saltamos otra vez a un system.out.print entre paréntesis 80 más comillas, se cierra paréntesis punto y coma y agregamos suma más igual a 80 punto y coma. ¿Qué hace esto? Esto agrega y muestra el número 80 al final, aunque no entra en el while. Bueno, después seguimos con un system.out.print y esto nos dice, nos muestra la suma total de todos nuestros números impresos. Después de esto saltamos al test. Como habíamos dicho anteriormente, el PackJack serie 3 indica que la clase pertenece al paquete llamado serie 3 y esto, por así decirlo, tiene que estar dentro del mismo para poder ser compatibles de alguna manera. Bueno, ¿qué dice esto? Dice serie 3 espacio serie igual a new serie entre paréntesis punto y coma. ¿Esto qué hace? Esto básicamente es, por así decirlo, mandar a llamar al código original. Y abajo viene la serie punto imprimir. Bueno, esto que hace es crear un objeto de la clase serie 3 y ejecuta el método imprimir que genera la serie y muestra el resultado al final. Y como ven, aquí tenemos nuestras pruebas que nos imprime la serie de números 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18 y así hasta seguir al número 80 y nos lo suma. La suma total es de 1698. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias por su atención. Lindo día.